Primera de Juan, capítulo 1, por favor. Primera de Juan, capítulo 1. Pocas veces en la vida me ha pasado eso, hermanos, pero desde la mañana estoy, Señor, ayúdame a ver claramente hacia dónde vamos. Pero el Señor ha sido bueno y ha sido fiel. Así es que, bueno, ya que el Señor nos dio dirección y sentí en mi corazón ya por dónde tenemos que irnos, vamos a dejar en pausa las lecciones de la semana anterior que estuvimos aprendiendo Efesios 4:13, ¿se acuerdan, verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Antes de entrar a explicarle quién es el varón perfecto y cómo es un varón perfecto, y esa va a ser la pausa para la próxima semana, hoy les voy a enseñar otra cosa. ¿Listos? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Vamos. Lean conmigo, por favor, fuerte. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Digan, amén. Quiero que centren su atención en el versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Digan amén. Muy bien. Necesito explicarles algo aquí. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés, habían 5 grandes ofrendas. 5 grandes ofrendas en las que se requería un sacrificio o algo que se traía delante del Señor. ¿De acuerdo? Una de ellas es una cosa que se llama la ofrenda por el pecado. ¿Están ahí? ¿Qué era la ofrenda del pecado o por el pecado? La ofrenda por el pecado era traer una víctima, en este caso era un corderito, ¿verdad? Sin defecto, sin mancha. Lo que se hacía era que se degollaba al animalito, se obtenía la sangre se aplicaba sobre los cuernos del altar y se rociaba sobre el altar, abajo en el altar. Y esa ofrenda lo que hacía o la función que tenía era que si por ejemplo Steven había pecado deliberadamente, había fallado al Señor y había entendido que había pecado, lo que Steven hacía era traer esa ofrenda, pedirle al Señor perdón, ¿verdad?, de sus pecados, y la ofrenda o el derramamiento de la sangre se llevaba la culpa que era sobre Steven. ¿De acuerdo? Es decir, el animalito se convertía en la culpa y la culpa era quitada de la persona, por lo tanto había una muerte por el pecado. A eso se le llama la ofrenda por el pecado. ¿Ok? Ahora, la Biblia dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Otra parte, la Biblia dice, porque la paga del pecado es, dígalo, la paga del pecado es muerte. Ahora, necesito explicarles esto para que vean a dónde voy a llegar y por qué pedí al Señor sabiduría para saber si tenía que decirles esto esta mañana. ¿Por qué pecar trae muerte? ¿Por qué el pecado en la vida del hombre engendró muerte en el hombre? Es decir, Adán y Eva pecaron, pero no murieron en el momento. O sea, no cayeron fulminados en el suelo por el pecado. Pero algo pasó en ellos,
empezaron a morir desde ese momento. Es decir, su cuerpo empezó a degenerarse, a perder las propiedades que habían tenido adentro del huerto, donde no se enfermaban, donde no sudaban seguramente, donde no padecían de nada. Pero en el momento en que el pecado toca, en el segundo exacto, que el pecado toca el corazón del hombre, hermano Edgar, en ese momento el cuerpo del hombre empezó a degenerarse, empezó a entrar en un estado de naturaleza corrupta y empezó a enfermarse. Así que ustedes y yo nos enfermamos gracias a nuestros queridos padres Adán y Eva. Pero, ¿por qué el pecado engendra muerte en el hombre? ¿Por qué vivir una vida en pecado trae muerte? ¿Por qué la Biblia es tan seria, es tan dura hasta cierto punto con ese tipo de cosas? El Señor nos creó para tener comunión con nosotros, para la alabanza de su gloria, la alabanza de la gloria de su nombre, ¿verdad? Para adorarlo, para ser hechos a imagen de Jesús, como dice Romanos 8:29. Pero necesito que me entiendan esto. ¿Por qué el pecado engendra muerte? Para entender eso, tienen que entender lo que significa el pecado. ¿De acuerdo? ¿Quieren saberlo? El pecado, a ver, voy a usar esto. En el concepto bíblico, teológico, el pecado significa errar el camino, errar el blanco. Significa apartarse de la fuente. Eso significa el pecado en sí, bíblicamente hablando. Y eso es por lo que engendra pecado en nosotros, el pecado engendra en nosotros muerte. ¿Me están siguiendo? Imagínense que este es usted y yo. ¿Sí? Imagínense que esto no es blanco, sino que es negro y que es un carbón. Esto se los he explicado, pero ahora necesito que lo vean para entender hacia dónde vamos. Esto es un carbón. Si usted pone esto en unas parrilladas de aquellas que hace José Miguel, que son famosas y son excelentes, José Miguel se esmera y le encantan las parrilladas, ¿verdad? Le gusta hacer. Y uno lo mira hasta con su, ¿cómo se llama eso? Su delantal de chef. Admirable. Pero ¿qué pasa? Ya le dio hambre. Pero ¿qué pasa si ustedes van a la parrilla de José Miguel? Ustedes agarran uno de esos carbones, ustedes lo agarran y lo tiran por tierra. O lo tiran a algún lado, lo tiran al agua, a la piscina, a donde sea, a la tierra, a polvo. ¿Qué pasa con ese carbón? Se apaga. ¿Y los demás carbones qué pasa con ellos? Siguen encendidos y se consumen. ¿Están siguiendo? Esa es la idea de pecado. La idea de pecado es tomar algo y quitarlo de la fuente y tirarlo por allá. Eso es pecado. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Estar lejos de la fuente, ¿qué va a producir en eso? Muerte. Entonces el pecado lo que hace en el hombre es abrir una brecha, abrir una división entre la fuente de vida, santidad, pureza que es Dios y entre el hombre que ha pecado. Y esa brecha, eso es lo que produce la muerte en el hombre. ¿Me doy a entender? ¿Sí lo están viendo? Ahora entienden por qué la Biblia dice que el que anda en pecado no puede decir que conoce a Dios. Porque la brecha que se abre cuando entra el pecado en la vida del hombre es una separación total de Dios. Yo les he dicho, ¿saben qué es el infierno? El infierno no es solamente como nos imaginamos en las películas, ¿verdad? Un lugar donde está un montón de fuego. Hermanos, el infierno, si lo quieren poner, lo peor del infierno no es las llamas, no es los demonios que dicen que hay. No, eso no es lo peor de todo.
¿Qué es lo peor que hay en ese lugar? Yo se los he dicho. Lo peor que hay en ese lugar es la ausencia de Dios. Lo peor es que en ese lugar no hay presencia de Dios en el sentido de amor, misericordia, sino de juicio. ¿Por qué? Porque los que están ahí son personas que lo que quisieron hacer fue decir, déjame en paz, quiero vivir mi vida. Y entonces Dios dijo, de acuerdo, concedido, una eternidad sin mí. Y eso es infierno. Por el contrario, estar en el cielo, ¿qué es? No son las calles de oro, qué bendición que están ahí. No es el mar de cristal, qué bendición que lo podremos ver algún día. No son las mansiones, no es llegar a ver si yo tengo una mansión más grande que la de Mike. No es llegar a ver si yo voy a tener más coronas que José Miguel o él más que yo. La bendición de estar en el cielo es estar con Él. Estar en su presencia, que Él sea mi recompensa, que Él sea mi galardón. ¿Me entiendo? ¿Me doy a entender? Entonces, la idea de pecado es todo aquello que produce esa división y que nos saca de la fuente de vida. Ahora, ustedes ya conocen infinidad de pecados, ¿verdad? La desobediencia, la rebeldía, díganme más. Fornicaciones, adulterios, homicidios, insensatez. Ustedes lo saben todo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué me metí en todo esto y por qué van a ver ahorita? ¿Me están siguiendo, verdad? El hombre peca, crea una brecha, abre una división, se sale de la fuente de vida y el hombre empieza a morir. Como un carbón encendido que empieza poco a poco a apagarse, empieza a perecer. Y entonces nace esta naturaleza corrupta, carnal, que llamamos viejo hombre, ¿verdad? Que es orgullosa, pretenciosa, vanidosa, soberbia, altanera, que no le gusta que nadie le diga nada. Nace todo esto aquí, la naturaleza leviatánica, luciférica, que usted y yo tenemos, queridos hermanos. Sí la tenemos, porque no vamos a decir que no. Romanos 7 dice que sí. Aunque tenemos a Cristo en el corazón, todavía hay mucho de nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Me están siguiendo, verdad? Para eso creó el Señor esto que se llama una ofrenda por el pecado. El Señor dijo, yo sé que se salieron de la fuente. Yo sé que si ustedes siguen en ese camino, van a morir. Yo sé que si ustedes no hacen algo por arreglar la brecha, esa brecha va a terminar de matarlos. La división que creó el pecado entre ustedes y yo va a terminar por destruirlos. Y como yo sé, dijo el Señor, que ustedes no pueden hacerlo, porque no hay forma en que el carbón se levante y se vuelva a meter ahí. Como yo sé que ustedes no pueden hacerlo, dijo el Señor, les voy a dar los medios necesarios para hacerlo. Les voy a dar la oportunidad para que rompan la brecha que se abrió entre ustedes y yo. Y entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no se quede fuera de la fuente, sino que regrese a la fuente de vida eterna. No tienen por qué morir en pecado, no tienen por qué perecer lejos de la fuente, porque hay un camino, hay un sacrificio y hay una sangre que fue puesta por ustedes y por mí en el lugar del sacrificio. Ahora sí, vámonos otra vez donde estábamos, 1 de Juan 1:7. ¿Vamos bien? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Bien? No voy a usar a nadie por cuestiones de seguridad ahorita, pero si alguien tiene un pañuelo o algo que me puedan prestar. ¿Un pañuelo? Hoy no traje yo pañuelo. Una toalla, sí, por favor.
¿Me van siguiendo, verdad? Esto es fuera de protocolo, hermanos. Esto me lo puso el Señor hoy en la madrugada y por eso se los estoy compartiendo. Pero van a ver a dónde vamos. Estos somos ustedes y yo, pecando, fallando al Señor. Y no quiero decir con eso que perdemos nuestra salvación, porque la salvación no es por obra, sino que es por gracia y por fe para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Pero estos éramos ustedes y yo, ¿sí? El día que nacimos en pecado, dice el Salmo 51, y estábamos ahí tirados lejos de la fuente, ¿verdad? Tirados lejos de la fuente, camino a morir, camino a una condenación eterna. Pero dice Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¿Quieren saber qué hizo la sangre? Cuando se vertía la sangre de la ofrenda por el pecado, lo que hacía era que la sangre cubría las faltas de la persona que traía el sacrificio. Por así decirlo, la sangre hacía las veces de cubrir el daño que había producido el pecado, romper la brecha que había sido puesta por el pecado entre Dios y el hombre. La sangre lo que hacía era cubrir el pecado, levantar a la persona y volverla a poner en la fuente de vida. ¿Me están siguiendo? Entonces, esto se llama estar cubierto por la sangre de Cristo. En el momento en que usted y yo pecamos, fallamos, caemos y estábamos en una condición de pecadores, condenados y sentenciados a muerte por nuestro pecado, vino la sangre, nos cubrió, limpió nuestro pecado y nos insertó nuevamente en la fuente de vida que se llama Dios. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quieren saber cómo van a prepararse para ser la esposa del Cordero? ¿Cómo van a prepararse para ser parte de los 144,000? ¿Saben cómo se prepara o cómo se viste la esposa del Cordero? En Apocalipsis 21 o 19 me parece. La esposa se viste usando cada vez nuevas vestiduras de sangre. ¿Cómo se obtienen las nuevas vestiduras de sangre? Cada vez que yo peco, cada vez que yo fallo, cada vez que me equivoco, yo vengo delante de su presencia a clamar misericordia y a pedirle, como dice Primera de Juan, y la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Cuando yo vengo a postrarme adelante de Él, le digo, Señor, perdóname, Señor, yo he fallado, Señor, yo me equivoqué, Señor, es mi culpa, Señor, no he hecho lo que tenía que hacer, perdóname, me enojé, Señor, y en mi enojo dije cosas que no tenía que decir, perdóname, Señor, le falté respeto, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y cada día hago de eso mi ejercicio, cada día hay nueva sangre, hay sangre fresca que está viniendo a cubrirme, a limpiarme, a lavarme, a darme nuevas vestiduras que no tienen nada que ver con la vestidura inicial, porque esa me la dio por gracia y misericordia, pero me vuelvo a caer, vuelvo a poner un sacrificio, vuelvo a poner un altar al Señor a pedirle que me perdone, que me ayude. Señor, límpiame con tu preciosa sangre. ¿Y qué hace el Señor? Nuevamente me vuelve a cubrir. Y dice la palabra de Dios, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y luego en 1 Pedro capítulo 4 dice, la multiforme gracia de Dios. Y les he explicado que la multiforma significa múltiples capas. Y yo peco y clamo y me arrepiento y cambio. El Señor me vuelve a cubrir con una nueva gracia, con una nueva sangre, con una nueva misericordia. Y el Señor vuelve a disponer su sangre y estoy vistiéndome poco a poco en esa sangre, en sangre nueva, en nuevas vestiduras que están formando en mí un ejército de personas, o con ustedes un ejército de personas que son perdonadas. Así que perfecto no soy, hermano. Soy perdonado. Perfecto no puedo ser. Yo me equivoco más que ustedes quizás. Pero lo que sí soy es alguien que se arrepiente genuinamente delante del Señor
clama misericordia, trato de enmendar mi camino hasta donde puedo y clamo que su preciosa sangre me limpie de todo pecado. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Miren pues, porque yo sé que muchas veces se desaniman, porque fallan, porque pecan, porque se equivocan, porque tienen luchas. Yo sé que muchas veces nos desanimamos. Es que yo soy pura lata. Es que si no fuera tan inmaduro, dice uno. Yo sé que tenemos esas luchas. ¿Ustedes creen que no las tengo? Pero ¿saben qué hago? Voy corriendo ahí al Señor a decirle: límpiame con tu preciosa sangre, lávame hoy, necesito tu preciosa sangre una vez más. Ya me limpiaste una vez, me puedes volver a limpiar. Ya me vestiste una vez de misericordia, hoy me puedes volver a limpiar con tu misericordia, me puedes volver a limpiar con tu sangre. Yo quiero llegar hasta la meta, yo quiero llegar hasta el final, y para eso necesito que me pongas una nueva vestidura. Puede ser que me haya alejado del camino, puede ser que me haya apartado de la fuente, pero cúbreme con tu sangre y tráeme de regreso a la fuente de vida. ¿Están ahí? Hebreos, por favor. ¿Les parece maravilloso eso que les estoy diciendo? Hebreos capítulo 12. Pero ¿saben qué necesitamos hacer, hermanos? Necesitamos quitarnos lo mudo que somos. Porque fallamos y ahí nos queremos quedar. Yo ya lo intenté, 50 veces lo intenté y siento que no puedo. ¿Le está hablando alguien el Señor? Siento que no tengo la voluntad para hacerlo, Señor. Echen mano de la sangre, porque la palabra de Dios dice: Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer. Echen mano de la sangre, porque la palabra de Dios dice: 7 veces cae el justo. Yo le pondría: y se levanta todas las veces que son necesarias, porque lo tenemos a Él de nuestro lado. Y esto sé que Dios está por mí, y si Dios es conmigo, ¿quién será contra mí? Es que necesito que vean esto, porque les voy a explicar ahorita por qué no clamamos. Y escuchen, ¿por qué nuestro clamor muchas veces se ve callado por el enemigo, por nuestros pensamientos, por el mundo? A ver, ¿alguien tiene aquí problemas con sus pensamientos? ¿Alguien aquí se ha despertado alguna vez a las 3 de la mañana y sus pensamientos ya no lo dejaron dormir? Te vas a morir, te vas a enfermar, te va a pasar esto. ¿No te acordás cómo te traicionaron? ¿No te acordás cómo te hirieron, cómo te dañaron? Te mintieron, te engañaron, te estafaron. Pareciera que el cerebro está sentado ahí en el respaldo de la cama, hermano. Qué bonito, ya te vas a dormir. Pues no te dejo dormir, ahorita te digo. Entonces uno se queda despierto. ¿O me pasa solo a mí eso? No, a ustedes también les pasa. ¿Sí? ¿Y cómo pelean contra eso? ¿Cómo batallan cuando dice la Biblia: el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar? ¿Cómo pelean ustedes contra el rugido de ese león? Orando. ¿Y han ganado la victoria orando? ¿Verdad que sí? Da sueño. Pero nunca han sentido que están perdiendo la batalla contra esa voz. ¿O solo a mí me pasa? Sean honestos. Porque bien bonito sería decir: no, yo cada vez que oigo esa vocecita, victoria en el nombre de Jesús. Y no la vuelvo a oír. Y no estoy menospreciando a nadie. Estoy diciendo que muchas veces esa voz es más fuerte que nuestra propia voz. Porque lo queremos hacer en nuestra capacidad, porque lo queremos hacer en nuestro razonamiento. ¿Conocen la historia de Caín y Abel?
¿Sí? ¿Cierto? Caín mató a Abel por enojo, por envidia, por celos. Ustedes conocen la historia de la escuela bíblica, ¿verdad? Lo mató en el campo y luego Dios le dijo a Caín: Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama delante de mí. ¿Y qué estaba clamando la sangre de Abel? Justicia. Estaba clamando venganza porque había sido derramada injustamente, inocentemente. ¿Están ahí? Vean lo que dice Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Qué es ese nuevo pacto, hermanos? Miren, el pacto antiguo era la sangre que era rociada sobre los pecados, ¿sí? Y eran cubiertos. El nuevo pacto, Jesús levantó la copa cuando estaba con sus discípulos y dijo: este es mi sangre del nuevo pacto. Quiere decir que el nuevo pacto es la preciosa sangre de Jesús, no de animalitos, no de machos cabríos, no de corderos, sino una sangre divina, eterna, poderosa, que cubre los pecados, y no solo los cubre, sino que los limpia. Y nos da nuevas vestiduras de sangre, nuevas vestiduras de amor, nuevas vestiduras de limpieza, de perdón en Él. ¿Estamos bien? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Me van siguiendo? Vaya pues, con lo que les voy a decir, necesito que se cuelguen de esa lámpara. ¿Para qué usaste esto? Va. Es que le voy a enseñar algo. Cuando ustedes claman, cuando no se quedan callados, cuando ustedes entienden que necesitan que el Señor los limpie, los perdone, y vienen el domingo a la iglesia y no se quedan solo viendo: ay, cómo oran los hermanos, ¿verdad? Sí. Qué bonito le hace ese hermano. Bueno, en su defecto, qué raro le hace ese hermano. Venimos a la iglesia y entendemos a lo que venimos. Venimos a clamar su sangre, venimos a clamar su nombre, venimos a levantar su nombre, venimos a que nos limpie, a que nos purifique, a que nos dé vida. Venimos a juntarnos con otros carboncitos que están encendidos. Y la Biblia dice que somos piedras vivas, piedras encendidas, que están buscando formar un templo para el Señor. Y entonces vengo el domingo y no me quedo callado, no me quedo expectante a ver qué me digan, como dijo la pastora hoy en la mañana, creo que aquí lo dijiste en el anterior, como que somos cheerleaders. Hermanos, oren, hablen, hermanos, oren, hablen, hermanos, oren, denme una jota. No están esperando que alguien diga algo. O sea, viene entendiendo y diciendo: es que yo soy el que necesito. Es que yo soy el que, si yo no voy, me muero. Si yo no hablo con el Señor, me pasa algo. Yo necesito hoy que el Señor haga algo conmigo. Yo voy a venir a levantar mi voz aquí. No voy a dejar que nadie levante mi voz por mí. Por ahí fue puesta una estrella en el cielo para anunciar que el Mesías había nacido. Yo no quiero dejar que una estrella hable. Yo quiero anunciar que el Mesías nació en mi corazón y ser yo quien hable. Por ahí Jesús dijo: si esto no me alaban, las piedras lo van a hacer. Las piedras van a hablar. Y yo no quiero que las piedras hablen. Yo quiero ser yo quien abra mi boca, quien levante su voz y quien bendiga al Señor. ¿De acuerdo? Entonces vengo a la casa del Señor y empiezo a lavar mis manos, a lavar mis pies en el lavacro, ¿verdad? A ir al altar del holocausto, a pedir su preciosa sangre nuevamente. Señor, perdóname, límpiame, ayúdame, Señor. Mira, yo me he equivocado, Señor, día a día, o aquí en la iglesia, en la casa. Señor, yo he fallado, Señor, ayúdame. Este viejo hombre no me ayuda, Señor. Esta naturaleza carnal no me ayuda en nada, Señor. Al contrario, me estorba, Señor. Me impide. Tú la has dejado por algo, tú la has dejado para que yo pueda vencerla en tu nombre y tú puedas vencerla en mí, Señor. Límpiame con tu preciosa sangre.
Y entonces la sangre empieza nuevamente a cubrirnos, a limpiarnos, a taparnos, a darnos vestiduras nuevas de sangre. Y déjenme decirles una cosa, la sangre de Jesús no está en la tierra donde murió en el monte del Calvario. La sangre de Jesús es lo que está haciendo vestiduras encima de usted. La sangre de Jesús no está clamando desde la tierra, la sangre de Jesús está clamando desde dentro de ustedes, desde fuera de ustedes, desde su corazón. La sangre de Jesús lo que clama es: yo ya les di la victoria, yo ya vencí por ustedes, yo ya les di la victoria y son más que vencedores. Esas vestiduras de sangre tienen una voz. Es lo que les acabo de decir. Bueno, si ya siguieron, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cubre nuestros pecados, nos limpia, nos da nuevas vestiduras de salvación, nuevas vestiduras de amor, nuevas vestiduras de sangre. ¿Cierto? Luego en Hebreos capítulo 12 dice que la sangre tiene una voz que clama mejores cosas que la de Abel. O sea que las vestiduras de sangre que usted y yo buscamos recibir del Señor cada vez que clamamos, cada vez que levantamos su nombre, cada vez que nos arrepentimos, cada vez que fallamos y nos arrepentimos y cambiamos de rumbo y buscamos agradar al Señor, esas vestiduras que usted tiene tienen una voz. Por esa razón, muchas veces el enemigo viene a nuestra vida, y ahora escuchaba al hermano Riordan decir esto y me pareció muy gracioso. Él decía: viene el enemigo y le dice, y empieza a hablar con Ronnie, ¿verdad? Ronnie, mira Ronnie, y uno sabe que es el enemigo, ¿verdad? Te reprendo, Satanás. Pero como lo hacemos con nuestra voz, el enemigo dice: yo te reprendo a vos. Porque esa es nuestra voz. Y nuestra voz contra el enemigo no va a poder. Y el hermano Riordan, cuando dijo eso, todos se rieron. Y a mí me dio risa también, porque él dice: no es nuestra voz lo que vence la voz del rugido del falso león. Es la voz de la sangre con la que estamos lavados, cubiertos, siendo perdonados, siendo lavados. Es la voz de la sangre que tiene nuestras vestiduras espirituales. Esa es la voz que el enemigo no puede callar. Esa voz es la voz que el enemigo no puede aguantar, no puede soportar. Cuando el falso león rugiente se levanta a rugirle en la cara: te vas a morir, no vas a poder, no vas a llegar, no lo vas a lograr, no vas a cambiar, vas a ser el mismo siempre. Si yo estoy vestido con las nuevas vestiduras de sangre de cada día, de ir a arrepentirme, de ir a lavarme en el Señor Jesús, de ir a pedir perdón, de ir a clamar su nombre, de levantar mi voz, de no quedarme estático, de no quedarme mudo, el enemigo no se va a encontrar solamente con mi voz. El enemigo no se va a encontrar solo con mi clamor. Se va a encontrar que mi clamor se ha unido al clamor de la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús se convierte en un rugido de león que puede aplastar el rugido del falso león. Dice mi Biblia en Apocalipsis capítulo 4 que ahí estaba un cordero como recién inmolado, pero al mismo tiempo era león. Y entonces uno dice: ¿cómo es eso? ¿Era un cordero inmolado o era un león? Era un cordero inmolado que por humillarse, por someterse, dice Filipenses capítulo 2, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Es la sangre del Cordero la que levanta una voz más fuerte que la nuestra y la que vence al enemigo, que va a vencer los pensamientos que van a venir a querer destruirlo a usted y a mí. Pero si ni canto, ni oro, ni clamo, ni hablo, ni tengo la sangre. ¿Hola? No escuché. Viene el agua. Un carbón en el agua. Recontrapagadísimo. Le hace el o sea, no le cuesta mucho, ¿qué pues? Uy, se apagó. ¿Cómo que fósforo?
Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo y su preciosa sangre. Gracias porque su sangre es la que nos limpia, nos viste, nos da una nueva vestidura de fresca y nueva sangre que tiene una voz nueva cada día, y esa voz se levanta dentro de nosotros y dice: adelante, que yo ya te di la victoria, adelante, que no vas a perecer, no vas a morir, sino que vivirás para contar la obra de Jehová, vivirás para contar sus maravillas, vivirás para decirle a otros que hay vida, que no tienen por qué quedarse fuera de la fuente de vida muriendo en pecados. Cierto, el enemigo es implacable, no se detiene nunca, anda como león rugiente viendo a quién devorar, y está hablando en un presente continuo, ¿verdad? ING en inglés, que le llaman, él está haciéndolo ahora mismo. No dice lo va a hacer o ya lo hizo, está buscando a quién devorar. Y la voz del enemigo es cosa seria, hermanos, porque no lo vamos a menospreciar. Ya les dije, si yo me pongo en mis propias fuerzas a hacerlo, no lo voy a poder hacer. Pero si tengo un clamor, y estoy vestido de nueva sangre, vestido de nuevas vestiduras de perdón, vestido de nuevas vestiduras de amor, vestido de arrepentimiento, y el Señor me está lavando y su preciosa sangre me está limpiando, como dice Primera de Juan, hay una voz más que está aquí adentro de mi corazón, que se une a mi voz y que puede aplastar cualquier voz del enemigo que se quiera levantar. ¿De acuerdo? Solo les doy una cosa más y terminamos. ¿Ya se quieren ir? Amén. Vámonos, por favor. A ver. Déjenme ver. Isaías 42:13. Ahora les voy a pedir algo. Ya terminamos. Ahorita terminamos. Pero cuando ustedes lean ese pasaje, no esperen a que yo les pida. Cuando ustedes terminen de leer de ese pasaje, yo necesito que ustedes se paren y bendigan al Señor con todo el corazón. No esperen a que yo les diga. Escuchen por qué. Hermanos, no podemos seguir estando estáticos, no podemos seguir teniendo ahí nada más un clamorcito, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos de volver a la fuente de vida, de que su preciosa sangre nos limpie, de que su preciosa sangre nos cubra, nos dé nuevas vestiduras, y esa sangre va a levantar una voz que nosotros no conocíamos, no entendíamos, y una voz que nos va a dar la victoria. ¿De acuerdo? Vamos fuerte como ejército desde el 12, 42:12. Conmigo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las cosas. Fuerte. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Escuchen, hermanos, pónganse de pie y bendigan al Señor, porque Jehová, varón de guerra, se levanta por usted, se levanta por mí, levanta una voz de guerrero, levanta una voz sobre nuestros enemigos. La voz de Jesucristo se levanta sobre el falso león. La voz de Jesucristo se levanta sobre la voz del Leviatán, sobre la voz del dragón, y puede callarlos, y ellos no tienen nada que hacer frente a la voz del Cordero de Dios. Son las vestiduras de sangre las que levantan una voz que nos da la victoria. Es el arrepentimiento, es el día a día vestirnos nuevamente de perdón, vestirnos nuevamente de amor, vestirnos nuevamente de su sangre. Jehová como gigante voceará, gritará, se esforzará sobre tus enemigos. Recibe esa promesa hoy, hermano, hermana. Jehová gritará, Jehová voceará, Jehová se esforzará sobre tus enemigos. Y no importa qué tan fuerte sea la voz del enemigo, no importa qué tan fuerte sea la voz del león, con nosotros está el león de la tribu de Judá que ha vencido.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu sangre. Gracias por tu voz, Señor. Gracias porque gritas. Gracias, Señor, porque no te quedas callado, Señor. Gracias porque sales en nuestra defensa. Gracias porque sales en nuestra ayuda, Señor. Gracias, gracias. Te amamos, Señor. Gracias por tu sangre. Gracias por tu sangre.